Enfermedades consecutivas a la expansión de repeticiones de trinucleótidos. Por décadas, los biólogos pensaron que los genes se transmitían siempre de generación a generación como entidades estables. En raras ocasiones, un cambio ocurría en las secuencias nucleótidas de un gen en la línea germinal, lo que causaba una mutación hereditaria de manera subsecuente. Este es uno de los mecanismos básicos de la genética mendeliana. Tales mutaciones afectaron genes que contenían una unidad de trinucleótidos repetida, por ejemplo, CCG a CAG, como parte de su secuencia. Estos trastornos pertenecen a dos categorías básicas y se describen de forma ulterior. Las enfermedades de tipo 1 son anomalías neurodegenerativas que resultan de la expansión de los miembros repetidos de trinucleótidos CAG dentro de las porciones codificantes del gen mutanto. La enfermedad de Huntington, EH, es una anomalía fatal reconocible por movimientos involuntarios descoordinados y cambios en la personalidad, además de depresión e irritabilidad y pérdida gradual del coeficiente intelectual. Por lo regular, los síntomas comienzan entre la tercera y la quinta década de la vida. El gen normal de la EH se transmite de manera estable. Contiene entre 6 y 35 copias de trinucleótidos CAG. La proteína que codifica el gen EH se conoce como huntingtonina y su función exacta se desconoce. El CAG es un triplete que codifica el aminoácido glutamina. De esta forma, el polipéptido huntingtina normal contiene un segmento de 6 a 35 residuos de glutamina. La proteína parece funcionar con normalidad en las longitudes inferiores a los 35 residuos de glutamina. Sin embargo, cuando se supera este número, la proteína adquiere nuevas propiedades y la persona se trastorna propensa a desarrollar la enfermedad. La EH es un trastorno genético dominante, lo cual significa que un sujeto con el alelo mutante desarrolla la normalidad a pesar de que tenga un alelo EH normal. El polipéptido de la huntingtina mutante causa el padecimiento no tanto por la imposibilidad de llevar a cabo una función en particular, sino por la adquisición de propiedades tóxicas. Esto quiere decir que se trata de una mutación de ganancia de función. Otra característica poco común de la EH y los otros trastornos CAG es un fenómeno conocido como anticipación genética, lo cual significa que puesto que la enfermedad se transmite de generación a generación, su gravedad se incrementa y se presenta en edades más tempranas. Una característica indispensable de esta enfermedad es que cuando los segmentos de la poliglutamina de la huntingtina exceden los 35 residuos, la proteína sufre un plegamiento anormal para producir una molécula mal plegada de dos tipos. Una, se une a una huntingtina mutante para formar agregados insolubles, los cuales son similares en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Y dos, se une a un número de diferentes proteínas no relacionadas que no interactúan con las moléculas de huntingtina normales. Los agregados proteicos presentes en neuronas degenerativas de pacientes con EH poseen los factores transcripcionales TBP y CBP unidos. Estos resultados sugieren las mutaciones de huntingtina, secuestran estos factores transcripcionales, los remueven del resto del núcleo y alteran la transcripción de los genes requeridos para la sobrevivencia y salud de las neuronas afectadas. Las enfermedades por repeticiones de trinucleótidos de tipo 2 difieren de las afecciones de tipo 1 en distintos aspectos. De ellas puede decirse lo siguiente. A. Se deben a la expansión de una variedad de trinucleótidos no solo CAG. B. Los trinucleótidos participantes se hallan en una parte del gen que codifica aminoácidos. C. Los trinucleótidos están sujetos a expansión masiva dentro de miles de repeticiones. Y D. Afectan numerosas partes del cuerpo, no solo el cerebro. La anomalía de tipo 2 mejor estudiado es el síndrome de X frágil. Dicho síndrome se caracteriza por retraso mental y diferentes anormalidades físicas. El trastorno es consecutivo a una mutación dinámica de un gen conocido como FMR1. Este codifica una proteína unida al parecer a ciertos ARN mensajeros que intervienen en el desarrollo neuronal.
Un alelo normal de este gen contiene de 5 a 55 copias de un trinucleótido específico, CGG, y que está repetido en una parte del gen. Una persona puede portar más de 200 copias de esta tripleta sin mostrar efectos adversos. Sin embargo, una vez que el número de copias rebasa las 60, el locus se torna muy inestable. Las mujeres con un FMR de 60 a 200 copias del triplete presentan casi siempre fenotipo normal, pero son portadoras para la transmisión de un cromosoma muy inestable a su descendencia. Si el número de repeticiones en la descendencia rebasa las 200, los individuos suelen desarrollar retraso mental, a diferencia del alelo normal de la EH que provoca enfermedad como resultado de la ganancia de función. El alelo FMR1 anormal ocasiona afectaciones como efecto de una pérdida de función. No obstante, hasta la fecha, el tratamiento efectivo no se conoce para ninguna de las enfermedades secundarias a expansión de trinucleótidos. El riesgo de transmisión o poseer un alelo mutante puede determinarse mediante un escrutinio genético. Duplicación y modificación de las secuencias del DNA. Los organismos eucariotas contienen familias de multigenes que codifican polipéptidos con secuencias relacionadas de aminoácidos. Se cree que todos los miembros de una familia de multigenes se originan de una sola copia ancestral repetida en el curso de la evolución. El primer paso en este tipo de amplificación consiste en duplicar alguna región del cromosoma, hecho que puede ocurrir conforme se sintetiza DNA, pero que con mayor probabilidad se produce mediante un proceso de entrecruzamiento desigual. Hay entrecruzamiento desigual cuando un par de cromosomas homólogos se juntan durante la meiosis sin estar perfectamente alineados, lo que genera un cromosoma con un segmento extra de DNA llamado duplicación y otro cromosoma con un segmento menos de DNA llamado supresión. Una vez producidas múltiples copias de una secuencia mediante el proceso de duplicación, sería de esperar que la sustitución de nucleótidos modifique de diferente manera a varios miembros, generando una familia de multigenes cuyos miembros individuales presenten variaciones en las secuencias de aminoácidos. Esto se ilustra por la evolución de los genes de globina. Evolución de los genes de globina. La hemoglobina es un tetrámero compuesto por 4 polipéptidos de globina. El examen de los genes de globina de mamífero o de peces revela una organización muy característica. Cada gen está formado por 3 exones y 2 intrones. Los exones son parte de genes que codifican aminoácidos en el polipéptido codificado, y los intrones no lo son más bien secuencias interpuestas no codificantes. Se cree que el polipéptido de globina actual se originó de una forma ancestral como resultado de la fusión de 2 exones, hace unos 800 millones de años. Se sabe que peces primitivos solo tienen un gen de globina, lo que sugiere que dichos peces se separaron de otras estirpes de vertebrados antes de la duplicación del gen. Luego de su duplicación hace unos 500 millones de años, el gen se apartó por mutación para formar 2 tipos distintos de globina, uno alfa y otro beta. Se cree que las formas alfa y beta se separaron mediante un proceso de transposición o translocación, convirtiéndose en cromosomas separados. Cada gen sufrió duplicaciones y divergencias subsecuentes, generando la organización actual observada en seres humanos. Los genes alfa globina del genoma humano se ubican sobre el cromosoma 16 y los genes de beta globina se encuentran en el cromosoma 11. Las moléculas de hemoglobina consta de 2 pares de polipéptidos, un par que siempre es miembro de la subfamilia alfa globina y el otro par que siempre pertenece a la subfamilia beta globina. Las combinaciones de globinas alfa y beta se ensamblan durante la construcción de moléculas de hemoglobina en diferentes etapas del desarrollo. Otra característica fue la presencia de genes con secuencias claramente homólogas de genes funcionales de globina, pero con mutaciones graves que funcionalmente los excluyen por completo. Estos genes son reliquias evolutivas que se conocen como pseudogenes.
En algunos casos, los polipéptidos codificados por determinada familia de secuencias evolucionaron con funciones divergentes, aunque la secuencia de aminoácidos todavía muestra su relación ancestral. Por ejemplo, la hormona del crecimiento y la prolactina son dos hormonas hipofisiarias con una secuencia de aminoácidos claramente relacionada que evoca respuestas totalmente diferentes en sus células efectoras. Las sustituciones toleradas de nucleótidos son aquellas que no alteran las secuencias de aminoácidos en las cadenas de polipéptidos. Evolución de las secuencias de DNA en el laboratorio. Para estudiar en el laboratorio el cambio genético y evolución en especies elevadas, se necesitan organismos con plazo muy corto de generación y muy pequeños. Esta fue la razón para ampliar la mosca de la fruta para análisis genéticos. Sin embargo, este insecto es demasiado lento para reproducirse y muy grande para permitir a los investigadores mantener el número necesario de individuos en el laboratorio para estudiar los principales cambios evolutivos del DNA. Por fortuna, se pueden efectuar análisis en células cultivadas que pueden crecer aceleradamente y en gran número. Las células cultivadas de mamífero pueden mostrar duplicación de genes sorprendentemente elevada. Esto se demostró por primera vez en cultivos de células de ratones y caballos en presencia de metotrexato, fármaco utilizado en la quimioterapia del cáncer, que destruye células al enlazarse al sitio activo de una enzima esencial, la dihidrofolato reductasa, DHFR, e inactivarla. El metotrexato es eficaz momentáneamente para reducir el tamaño de tumores malignos, pero luego pierde su eficacia. En cultivo de células tumorales, el metotrexato puede generar resistencia similar al elevar gradualmente la concentración del fármaco a la cual se expone la célula. Este protocolo experimental consiste en cultivar células con metotrexato en concentración baja, pero capaz de destruir todas las células menos una por cada 100.000. Estas pocas células resistentes pueden cultivarse con rapidez en gran número y ser tratadas con una concentración más alta del fármaco, el cual, una vez más, puede destruir casi todas las células, pero seleccionar un pequeño número de ellas aún más resistentes que las que se permitió proliferar. El análisis de células capaces de desarrollarse en diferentes concentraciones de metotrexato indica que su resistencia corresponde a su contenido de DHFR. Las células más resistentes son las que contienen unas 400 veces la cantidad de enzima en comparación con la inicial. El incremento del contenido de una enzima se debe a la amplificación del gen que codifica la cadena del polipéptido de dihidrofolato reductasa. La evolución de la resistencia a metotrexato en células tumorales cultivadas es un ejemplo de amplificación selectiva del gen. Si la duplicación confiere mayor valor selectivo a la célula que la aporta, como en la duplicación del gen de DHFR en presencia de metotrexato, entonces esa célula y su descendencia tendrán mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Elementos genéticos móviles. Barbara McClinton fue la primera persona que sugirió que los elementos genéticos eran capaces de mudarse de un sitio a otro en el genoma. Trabajó con el maíz. Los rasgos genéticos expresan principalmente cambios en patrones y marcas en las hojas y coloración en las mazorcas. Como se observa en la imagen, los granos de maíz son de color uniforme. Los puntos de estos granos son resultado de la mutación de un gen que codifica una enzima participante en la producción de un pigmento. Estas mutaciones pueden ser inestables y se originan o se desaparecen por el movimiento de los elementos susceptibles de mudarse durante el periodo de desarrollo. A fines de 1940 observó que ciertas mutaciones eran inestables, aparecían y desaparecían de una generación a la siguiente, o incluso durante la vida de una planta individual. Luego de varios años concluyó que ciertos genes se movían de un sitio del cromosoma a otro totalmente diferente, afectando la expresión del gen. Denominó transposición a esta nueva disposición de los genes, y a los genes que mudaron de sitio los llamó elementos transportables. A finales de los años 1960, varios laboratorios descubrieron que ciertas secuencias del ADN bacteriano podían mudarse de un sitio a otro del genoma. Estos elementos transportables se denominaron
transposones. Se observó que los transposones codifican una proteína que facilita la introducción al sitio especial del DNA. Los elementos transportables de la bacteria no abandonan realmente el sitio donador. En vez de ello, se duplican y la copia del DNA resultante es introducida por la transposasa de un sitio específico distante. Indica que la secuencia presente en un extremo del elemento se repite en el extremo opuesto, pero con orientación opuesta, o sea, como una secuencia repetida, pero invertida. Las transposasas reconocen estas repeticiones terminales requeridas para integrarse al DNA específico. Además, las integraciones de los elementos generan un pequeño duplicado en el DNA específico que flanquea el elemento transpuesto en el sitio donde se introdujo. Los sitios específicos de duplicación sirven como duplicados para identificar sitios en el que el genoma que están ocupados por elementos transportables o que ya han estado ocupados por ellos. Predijo McClintock, los estudios en genomas eucariotas han revelado la presencia de numerosos elementos transportables. Es muy probable que un elemento transportable cambie de posición durante el periodo de vida de determinada célula. Su movimiento tiene enormes consecuencias en la evolución de los genomas. Los mecanismos encargados de la transposición son complejos y poco comprendidos, como en el caso de los transposones bacterianos descritos antes. Algunos elementos eucariotas transportables se duplican y la copia del DNA se introduce en un sitio específico dejando el sitio donador sin cambios. El elemento se separa del DNA en el sitio donador y se introduce en un sitio específico distante. Con mayor frecuencia la transposición implica un RNA intermedio. El DNA del gen se transcribe al RNA, el cualquier entonces se transcribe en reserva a un DNA por medio de una transcriptasa inversa enzima que emplea una molécula del RNA como plantilla para sintetizar una copia complementaria del DNA. La copia del DNA se elabora como una copia del doble cadena y luego se integra al sitio específico del DNA. Los elementos transportables que requieren transcriptasa inversa para mudarse se denominan retrotransposones. Casi todos los mecanismos de transposición implicados copian el elemento móvil en vez de seleccionarlo, pero con el tiempo la transposición provoca aumento del tamaño